Bienvenidos al Juego de los Datos, el espacio de SEGDA, Servicios de Estrategia y Gestión de Datos Aplicada, en donde estaremos explorando a través de analizar distintas partidas cómo es que la estrategia marca la diferencia en el resultado de un juego, el juego de los datos. Soy su anfitriona, Marilú López, y el día de hoy estaremos inmersos en una de las partidas más significativas de los últimos tiempos, la crisis financiera del 2008. Quiero darle la bienvenida a Rocío Vanegas, mi cómplice en esta aventura que iniciamos con este episodio el día de hoy. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Mariló, muchas gracias por permitirme participar en este espacio contigo para hablar de este tema que tanto nos mueve, como es el juego de los datos. Yo estoy segura que estas conversaciones nos van a dejar grandes aprendizajes, Mariluz. Y para irnos conectando con el tema, porque todos podemos participar en un juego, pero ganar la partida requiere estrategia, quiero hablarles un poquito del origen de esta palabra. Estrategia viene del griego estrategos, que apareció por allá en el siglo IV antes de Cristo y hacía referencia al arte del general. Se refería a esta persona que comandaba los ejércitos porque eran tiempos de guerra y de batallas. Entonces nació en el mundo militar y se hablaba entonces de las capacidades de esta persona para dirigir un ejército. Y era cuando era tan importante, Mariluz, era mucho más importante, mejor dicho, pensar que actuar. Este general tenía que pensar muy bien en qué momento actuar, pensar muy bien su plan, tenía que ser el mejor, en qué terreno actuar. Entonces, todo esto tiene que ver con la estrategia. Y así fueron apareciendo y fue evolucionando el tema y fueron apareciendo técnicas asociadas a esta estrategia en el ambiente militar, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a llegar parte de estas técnicas a las juntas de las organizaciones, por ejemplo, el análisis de escenarios, los temas de logística y planeación. Entonces quería contarles un poquito de esa historia, Mariluz. Ahora sí, cuéntanos tú, por favor, por qué el juego de los datos y cómo asociamos la estrategia a este juego de los datos. Ahorita que platicabas, te escuchaba hablar del origen de la palabra estrategia en la milicia y ciertamente una de las características importantísimas en la estrategia militar era la secrecía. Cuidado de donde el enemigo se enterara de tu estrategia porque estabas perdido. Y eso leía yo que cuando se llevó el tema a las empresas, también se llevó junto con todo ese velo de secrecía, ¿no? Incluso recuerdo velo de secrecía, ¿no? Incluso recuerdo el misterio y el que nadie se entere, ¿no? Y llegué a sus proveedores a visitar la planta, les vendaban los ojos para que no vieran no tuvieran información, no se percataran de lo que estaba ocurriendo dentro de la fábrica o de la empresa y que lo fueran a comentar después con sus competidores, ¿no? Ese velo de secrecía también se heredó cuando los temas de estrategia se llevaron hacia las empresas, de que cuando llevamos este tema de estrategia a los datos, la estrategia de los datos, debemos de quitar ese velo de secrecía y conseguir que la estrategia sea abierta desde el punto de vista de quién define esa estrategia y abierta desde el punto de vista de ponerla disponible a quienes la requieren. Dices, ¿por qué el juego de los datos? ¿No? ¿Qué me llevó al juego de los datos? Cuando yo era niña me encantaba jugar el juego del gato, no sé cómo le llaman en distintos países, pero que tienes una matriz, son 9 cuadritos y hay pones una marca de una X o y tienes que Ajá, conseguir que haya tres de tus, si tienes de la misma, tres línea, figuritas ¿no? iguales. Vertical o en diagonal. Me gustaba mucho jugar eso con De mi la padre, misma, tres pero me figuritas frustraba iguales. mucho porque siempre perdía. Una vez se le ocurrió enseñarme una estrategia de cómo empezar a jugar y cómo, dependiendo de la tirada del la otra jugador, podía yo llegar a tener muchas más probabilidades de ganar la partida. O sea, ¿qué jugadas debías hacer? ¿Qué jugadas tenía que hacer? Y cómo hacer mi jugada en función a lo que la otra persona estaba
estar haciendo, ¿no? Ahora me doy cuenta de que eso era una estrategia para ese juego. Y bueno, en distintos juegos, ya sean deportivos o juegos de mesa, el tener una estrategia marca la diferencia. Creo que todos, como bien dices, todos podemos aprender a jugar y participar en cualquier juego. Ganar la partida, eso requiere estrategia. Así es. No sabe, algo en lo que coincidimos, Rocío, es en buscar analogías con la vida cotidiana para entender mejor qué es lo que pasa con los datos. Y creo que esta parte de hacer analogías con los juegos también nos puede ayudar a entenderlo. Simplifica el lenguaje y lo hace más cercano a todos, Más entonces cercano, eso es es lo que he muy visto bueno. cada vez que traigo ejemplos, cuando estoy tratando de transmitir o de enseñar temas de gestión de datos y traigo ejemplos de la vida cotidiana, pues la mayoría de las ocasiones me lo agradecen mucho porque dicen, ahora ya entendí el concepto. Entonces, ojalá que esta analogía con los juegos y en este caso el juego de los datos que cada día nos está ocupando más, pues realmente nos ayude a entender qué tenemos que hacer. Pero Sí, bueno, perfecto, Marius. Ahora sí vamos a lo que nos trajo. Vamos a mirar la crisis financiera del la dos mil crisis ocho. financiera, fíjate que me encanta que en este primer episodio estemos hablando de ese evento, de esa crisis financiera que ocurrió en el 2008, porque ha sido el parteaguas de las prácticas de gestión de datos. En mi caso muy Okey. particular, para mí es un tema muy significativo arrancar con esta partida el día de hoy, porque marcó definitivamente mi inmersión en la gestión de datos. Me desempeñé siempre en el sector financiero, pero venía de un rol de arquitecto empresarial. Llega la crisis financiera Ujú. y con ello la gran oportunidad que la vida me presentó de crear la primera oficina de gobierno de datos donde yo laboraba. Y ahí fue todo lo que se vino desprendiendo a partir de ahí. Por eso esta crisis financiera y desmenuzarla el día de hoy va a ser muy relevante y significativo para mí. Empecemos. ¿Qué fue lo que pasó en Empecemos. 2008? Recuérdanos para aquellos que a lo mejor no tienen muy presente qué nos pasó. Platícanos por dónde empezamos. Pues brevemente, Mariluz, la crisis apareció porque nació una política que promovía la idea de una sociedad de propietarios. Una causa noble, me parece a mí, porque buscaba que todos tuvieran su propia casa, todos los habitantes de Estados Unidos. Entonces se crearon unos créditos hipotecarios para todo el que quisiera comprar casa. Y obviamente esto que hacía que hubiera gente con muy buena solvencia financiera, pero otros no tanto. Entonces compensaban estos préstamos con unas altas tasas de interés por el riesgo que se estaba corriendo. Pero entonces no estaba muy bien regulado el tema y se estaban haciendo muchas hipotecas a personas que no tenían la suficiente solvencia económica. Además, les prestaban el dinero para su casa y los primeros 5 años cuota que debían pagar y solo en el quinto año empezaban a pagar su cuota completa. Entonces, esto generó que las personas, luego del quinto año, muchos no pudieran pagar esas viviendas. Sí, exactamente, eso fue pero fíjate que la crisis estalló en el 2008, pero realmente se remonta desde el evento que hubo en el 2001, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas. Ah, ok. Y entonces, en aras de recuperar la economía y con esta política que dices de vivienda, La empezaron sociedad de a propietarios. entregar, a bajar las tasas de interés para reactivar la economía. Y ahí fue donde se empezaron a entregar Ujú. todos estos créditos en forma masiva. Había hasta ibas al supermercado y a la salida te estaban ofreciendo los créditos Lo hipotecarios sin ofrecían. garantías, sin enganches. Y el tema que originó o facilitó esto fue que desde el 1999 hubo una modernización en la banca en donde ya no había barreras entre la banca de consumo y la banca de inversión. Ujú. Esto hizo
que algunas instituciones financieras muy importantes conjuntaran ambas bancas. Y entonces entregaban estos créditos hipotecarios a que, por cierto, la regulación era muy laxa en esos tiempos. No estaba muy claro cómo entregar este tipo de préstamos, ¿no? No había una buena regulación realmente. No había. Exactamente. Estaba claro, pero además la idea falsa, pero existía en ese momento, de que los precios de la vivienda iban a seguir subiendo y subiendo Ah, y okey, subiendo. sí, sí, sí. Sí, Y sí, sí. entonces, pues, por eso había mucha atracción de adquirir vivienda con estas condiciones tan laxas que daban los bancos, y para los bancos, pues, representaba una posibilidad de recuperar ese dinero con la, subida de las viviendas, De los las precios, tasas de interés. hasta que todo se derrumbó y cayeron los precios de las viviendas, algo que nadie esperaba, ¿no? Sí, efectivamente, Marina. Cayeron y hubo muchos perdedores, ¿no? Hubo muchos perdedores con esta crisis financiera. No solamente los propietarios de las casas, sino también, por ejemplo, personas que estaban invirtiendo en esos paquetes que estaban vendiendo los bancos. En Asia, por ejemplo, perdieron muchas personas mayores que invirtieron sus ahorros en estos paquetes, perdieron su dinero. Entonces sí hubo varios perdedores, Mariluz, Sí, en este tema. lo curioso, al integrarse la banca de consumo con la banca de inversión, se empezaron a generar productos financieros muy complejos que estaban respaldados por las hipotecas. Empezaron a empaquetar las hipotecas, pero Exacto. empaquetaron tanto buenas hipotecas como las malas, las conocidas como las subprime, ¿no? Subprime, yeah. Y entonces Mm. no había una claridad de cuáles eran buenas y cuáles eran malas allá dentro de esos paquetes. Y empezaron a generar productos De financieros inversión. que no Mm. no estaban regulados, eran productos financieros que estaban respaldados por estas hipotecas, pero que no había una claridad de cómo manejarlos. Y lo adicional a todo esto es que los bancos estaban coludidos con las empresas que calificaban estos productos financieros. Y salían los productos financieros con triple A, una calificación, la calificación máxima de inversión, lo cual hacía verlos como muy atractivos hacia los inversores, ¿no? Sí, Pero en realidad no estaban respaldados. Entonces, creo que ahí son varios elementos que entraron en juego para detonar esta situación, esta crisis que se vivió. sí, definitivamente, Mariluz. Hablaste de un tema neurálgico y es la ética, ¿no? Que también por estos días se habla mucho de la ética con la IA, tema fundamental en nuestro actuar. Entonces, y Mariluz, en conclusión, pues tuvimos muchos perdedores con esta crisis financiera del 2008. ¿De cuál perdedor nos podrías tú hablar? Pues vamos a empezar por el máximo perdedor, ¿no? Fue Lehman Brothers, una institución de inversión que para aquellos días tenía ya más de 150 años de estar operando y de repente todo lo perdió. Llegó hasta la bancarrota. El 15 de septiembre del 2008 fue cuando se declaró en bancarrota. Pero ¿qué le pasó a esta institución? No tenía modelos de evaluación de riesgo, sí los tenía, pero los datos que alimentaban a esos modelos de información no eran correctos, no eran confiables esos datos, no eran adecuados. Eso por un lado. Por otro, no tenía una vista integral de los datos. Tenían distintas oficinas que estaban corriendo sus modelos de riesgo, pero de manera aislada. No tenían los datos integrados, no podían tener un modelo único de evaluación de riesgo. Por otro lado, esos modelos de evaluación trabajaban bajo un supuesto erróneo, el supuesto de que el precio de los inmuebles iba a continuar en ascenso, cosa que no ocurrió. Entonces,
fue parte de lo que contribuyó significativamente, y nótese aquí el papel de los datos para poder llegar a la situación a la que llegaron, en donde no pudieron cubrir todos esos pasivos que habían adquirido otorgando esa cantidad masiva de préstamos hipotecarios que no tenían un sustento o un respaldo adecuado. Pero no solo eso, sino que hablabas ahorita, Rocío, de la ética, ¿no? Y hubo un tema muy significativo de una manipulación de los datos, porque al advertir el riesgo, el nivel de riesgo que estaban teniendo, una empresa que además solía estar muy apalancada, solía trabajar a partir de muchos préstamos que solicitaba, generó algo que se denominó como el Repo 105, que es una práctica contable que hace que temporalmente no se muestre en los resultados contables, en los libros contables, no se muestre la situación de pérdida que estaban teniendo. Y eso lo hicieron para poder mantenerse a flote durante algún tiempo. Sin embargo, salió finalmente a la luz y fue lo que les llevó a finalmente declararse en bancarrota. El mal manejo de los datos, el no tener una gobernabilidad de los datos adecuada, el no tener una manera de darle seguimiento, de darle trazabilidad a los datos, a poder identificar de dónde venían los préstamos, estos denominados subprime, y si qué nivel de garantía estaban teniendo, fue lo que ocasionó que a estos productos financieros que fueron adquiridos por distintas instituciones de inversión y instituciones financieras no tuvieran la posibilidad de evaluar de manera integral cuál era el nivel. Ni los reguladores podían identificar el nivel de criticidad que existía en esos momentos, y cada institución no tenía los elementos de darle trazabilidad a sus datos. Todo esto fue lo que posteriormente pudo identificar el Comité de Supervisión Bancaria en Basilea. Cuando se pusieron a hacer el análisis post-mortem de qué era lo que había ocurrido, dijeron, pues aquí lo que faltó fue una práctica formal de gobernabilidad de los datos, donde hubiera personas que se hicieran responsables de los datos, que hubiera esta propiedad de los datos. No había políticas, no había algo que permitiera tener una taxonomía común entre las distintas instituciones. Los datos no se entendían, no había manera de comprender qué era lo que estaba pasando, y no había una integración entre las áreas de evaluación de riesgo y las áreas de tecnología. Todo esto fue lo que descubrió la gente de supervisión bancaria, y fue lo que generó emisión de un documento de valoración de datos agregados, datos de riesgo, que se integraron en el documento conocido como BCSC, que es el 239, que es el documento que integra 15, son 14 principios. De esos 14 principios que emiten para todas las instituciones financieras, los tres primeros principios tienen que ver con la gestión de datos, con que exista gobernabilidad formal de los datos. El segundo es que exista una práctica formal de arquitectura de datos, y el tercero es que exista una práctica formal de calidad de datos. Por eso es que digo yo que fue el parteaguas en el antes y después de la gestión de datos. Y ese fue el gran perdedor, Lehman Brothers, que ni hubo otros perdedores que al final lo rescató el gobierno, pero en este caso el gobierno no quiso rescatar a este jugador. Pero hubo también ganadores. Cuéntanos, ¿quién ganó? ¿Quién fue uno de los ganadores en esta partida? Pues sí, Mariluz, efectivamente, identificamos o identificó un ganador, que fue
JP Morgan, no cualquiera, porque JP Morgan siempre ha sido sinónimo de estabilidad en tiempos de cambio. Desde sus inicios, JP Morgan ha sabido moverse con visión en momentos clave, desde que financió la expansión del ferrocarril en Estados Unidos hasta su papel clave en la consolidación de la industria del acero. Y no es casualidad entonces que para todas las crisis económicas, desde la que se presentó en 1907, JP Morgan ha jugado un papel fundamental para contener el caos y reconstruir la confianza en el sistema financiero. ¿Y cuál creo yo que fue la clave de JP Morgan en esta crisis del 2008 para resultar ganador? Primero, ellos tenían una gestión de créditos muy conservadora, basado en las inversiones que ya tenían en el sistema de gestión de riesgos empresariales. Entonces ellos eran muy cuidadosos con sus evaluaciones de solvencia y obviamente preferían a personas y a empresas con una buena solvencia para hacerlos sus clientes. Segundo, su equipo de trabajo, Mariluz, ellos contaban con una visión consolidada del riesgo. Mira que me encontré un artículo de CNN de septiembre del 2008 donde se puede leer un equipo confiable de personas talentosas que comparten su entusiasmo por analizar grandes cantidades de datos para detectar problemas antes de que ocurran y controlar el riesgo con vigilancia. Esto, por supuesto, nos indica que era un equipo que estaba utilizando y planificando escenarios que otros ignoraron. Y lo más importante, Mariluz, la estrategia de la gobernanza de datos estaba integrada en la toma de decisiones ejecutivas. Entonces, cuando el sistema empezó a temblar, JP Morgan actuó y compraron uno de los bancos que había colapsado, que fue Bear Stearns, a un precio de ganga realmente. Entonces, JP Morgan estaba estratégicamente preparado y supo aprovechar la oportunidad que le brindó esta crisis. Claro, se nota que habían adoptado prácticas de manejo de datos proactivamente, ¿no? Tenían Tenían una ya cultura una orientada. cultura, ahora que tanto hablamos del desarrollo de la cultura orientada a Sí, datos, estos señores ya la traían, ¿no? Ya veían muy clara el beneficio no solo de tener personal capacitado para entender sus datos, sino de tener esa colaboración. Me gustó mucho eso que comentaste, el equipo integrado y trabajando verdaderamente como equipos para poder compartir la responsabilidad sobre los datos. Y eso es exacto. esencial. Basados en datos, basados en cifras. Eso es clave, definitivamente, sí. Eso es esencial. De ahí podemos desprender con estos dos casos que hemos comentado, qué es lo que hizo la diferencia si hablamos en términos del juego de los datos, cómo podríamos hacer una analogía con cómo entrar a una partida, cómo entrar a jugar alguna partida A de ganar la partida. Pues, o Marilú, esa. como es un juego, ¿qué necesitamos para jugar bien? Jugadas maestras, Mariluz. Y hay 4 jugadas maestras que son fundamentales en este viaje. Entonces, la primera es sentar las bases del juego. Entonces, si conocemos reglas de juego, sabemos cómo movernos, cómo mantener a nuestro equipo preparado. Todo eso hace parte de sentar las bases del juego. Pero luego vienen otras jugadas también que son muy, muy importantes y fundamentales, como conocer el terreno de juego, Marilu. Si sabemos dónde estamos parados, ¿Dónde está? sabemos muy bien cómo movernos para llegar a nuestro destino. Tenemos que activar también nuestras estrategias del juego. Y hay varias estrategias. Fíjate que aquí hablamos mucho del tema de cómo JP Morgan estaba preparado estratégicamente. Tenía alineadas sus estrategias de datos con las del negocio. Y obviamente tendrían que tener un modelo operativo funcionando para que todo esto encajara y nos llevara a ganar la partida. Entonces tenemos 4 jugadas maestras fundamentales, Marilu, que me parecen a mí muy importantes en este juego de los datos. Me encanta esto que planteas para ir explorando distintas partidas de otras empresas que hayan ocurrido y que vayamos identificando cuáles han sido sus jugadas maestras. Poco a poco iremos entendiendo mejor estas primeras jugadas maestras que nos comentas y, ¿por qué no hablar de más jugadas que vayan surgiendo en el tiempo
a la luz de los distintos escenarios que vamos a estar analizando en este foro. Y sí, definitivamente conocer el terreno, conocer la cancha en donde vamos a jugar es muy relevante, pero conocer las reglas del Así. juego lo es más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder tener datos confiables, para verdaderamente tomar decisiones a partir del entendimiento de nuestros datos? Conocer a los datos, Ujú. poder hablarle a los datos de tú a tú. Eso es lo que necesitamos para poder verdaderamente ganar la partida. Llegamos al final de este primer episodio y bueno, yo lo que quisiera es dejar en la mesa a quienes nos escuchan qué otros escenarios han escuchado o estarían interesados en que exploráramos acá. ¿Qué otras partidas podríamos estar desmenuzando en este foro para poder entender cómo es que supieron utilizar bien los datos o no los diversos jugadores que participaron en esos escenarios? Déjenos saber de qué quisieran hablar, de qué otro escenario, qué otra partida quisieran que exploráramos aquí y pues acompáñenos, estén pendientes de nuestro siguiente episodio en donde estaremos analizando las distintas jugadas maestras en el juego de los datos. Acompáñenos en Segda, donde la estrategia guía el juego de los datos. Muchas gracias, Rocío. A ti, Marilu, muchas gracias de nuevo y hasta pronto.